¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Milenio Televisión. Ha concluido el primero de los 3 debates presidenciales que habrá en esta campaña. Estamos aquí listos para el análisis de la actuación de los candidatos, del formato. Es la primera vez que se innova con este instituto electoral y además ya nos acompañan los representantes de los partidos. Pero antes de empezar con ellos, vamos directamente con nuestros compañeros reporteros. ¿Cómo concluyeron los candidatos? ¿Y dónde están? Selene Flores ha seguido las actividades de Ricardo Anaya, el candidato de la Coalición por México al Frente. Selene, adelante, tu reporte. ¿Qué tal, Héctor? Muy buenas noches. Pues así es, desde aproximadamente las 6:30 de la tarde, la militancia y simpatizantes de la Coalición por México al Frente se dieron cita en este lugar en la Ciudad de México para concentrarse y en punto de las 8 de la noche escuchar el mensaje en donde Ricardo Anaya habló aproximadamente, por fragmentos, por supuesto, aproximadamente durante 1 hora. Los simpatizantes estuvieron aquí aplaudiendo, por supuesto, todos los momentos en los que el candidato participó, y fue justamente aproximadamente a las casi 10:30 de la noche cuando Ricardo Anaya pues arriba a este lugar luego de este debate y fue recibido justamente por toda la militancia y simpatizantes que se encuentran en este lugar. Cabe mencionar que justamente cuando termina el mensaje de Ricardo Anaya, la mitad de este lugar se vació, aproximadamente tiene capacidad para unas 1,300 personas. Te puedo decir que al final del debate en el que participó Ricardo Anaya, estaban aquí aproximadamente unas 600 personas, quienes todavía esperaron al candidato, quien al llegar dio por supuesto su mensaje y por supuesto se declaró el ganador no solamente del debate, sino dijo que será el ganador de la presidencia de la República. Ricardo Anaya le pidió a sus simpatizantes seguir trabajando todos los días para continuar pues con su proyecto y que tenga México, dijo, el primer gobierno de coalición en su historia. Héctor. Bueno, muchas gracias, Selene. Regresamos contigo más adelante. Y ahora vamos con Janet López, quien ha seguido la campaña de Andrés Manuel López Obrador, el candidato de Juntos Haremos Historia. Janet, adelante. Muy buenas noches, Héctor. Pues como ya se preveía, los candidatos se lanzaron contra Andrés Manuel López Obrador. Él, insistiendo en esta postura de mantener amor y paz, primero dijo que era evidente que le estaban echando montón y que pues mantendría precisamente esta armonía, este respeto que ya había dicho que trataría a los candidatos. Dijo que lo tienen en la punta de la lengua. Sin embargo, hubo algunas acusaciones en las que sí tuvo que responder el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, principalmente en el tema de corrupción. Héctor, pudimos ver que se le llamó incongruente, se comenzaron a señalar algunos actos, principalmente de algunos de sus colaboradores, que de acuerdo a Andrés Manuel López Obrador, insistió, él es el único que podrá combatir la corrupción en este país. Ante la pregunta constante del Bronco de si López Obrador es 100% honesto, él insistió que sí, e incluso dijo que si fuera corrupto ya lo habría acabado la mafia del poder. También pues vimos que José Antonio Meade lo acusó de tener 3 departamentos que presuntamente no había declarado en su 3 de 3. Y López Obrador dijo que si llegan a aparecer esos departamentos, incluso se los regalaba. En el tema de la seguridad pudimos escuchar las mismas propuestas que hemos visto de Andrés Manuel López Obrador desde el periodo de precampaña, incluso en las pasadas contiendas presidenciales. El tema que estuvo sobre la mesa, por supuesto, fue el de la amnistía a criminales, en donde el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia pues evadió el contestar directamente si sería esta amnistía también para los criminales, para los asesinos, tal cual como se le preguntó. Sin embargo, insistió en que a partir del 1 de julio de ganar la contienda presidencial estaría convocando a estos foros que ya había mencionado cuando se reunió con el episcopado mexicano, que dijo con expertos e incluso invitaría al Papa para poder generar una estrategia de seguridad
que tenga el aval de expertos y también de los ciudadanos. López Obrador pues reiteró las propuestas también en cuanto al apoyo a los más pobres que le hemos escuchado, Héctor. Al salir de este lugar acompañado de su esposa, de sus hijos y de su enlace de comunicación, César Yáñez, se retiró únicamente diciendo, ya saben quién, y ahí muy pobremente, haciendo evidentemente referencia a las encuestas que, como lo escuchamos también en el debate, insistió en que después de este debate precisamente pues no cambiarían, pues dijo, tendría que pasar algo sorprendente para que se revocaran las preferencias que lo mantienen a la cabeza, Héctor. Muy bien, Janet, muchísimas gracias por esta información. Y nos vamos ahora al frente de Jaime Rodríguez Calderón, el candidato independiente. Karina Palacios, tu reporte. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Héctor. Pues así es, en este primer debate presidencial, el candidato independiente a la presidencia de México, Jaime Rodríguez Calderón, aseguró que en materia de seguridad es necesario utilizar tecnología de punta y crear la primera policía cibernética en México. Al abrir el debate presidencial, recordó que él ha sido víctima de la inseguridad más de una ocasión. La primera cuando su hijo falleció en manos de la delincuencia organizada, y la segunda cuando secuestraron a su hija con apenas 2 años de edad. Asimismo, señaló que en el país debe de haber un fiscal autónomo que sea elegido únicamente por la ciudadanía y que no dependa del Congreso. Sin embargo, uno de los momentos que más llamó la atención y una de las propuestas más que fueron más relevantes dentro del candidato Jaime Calderón fue que propuso que se debe de mocharle a la mano a los servidores públicos que roben, y señaló que esto no está mal, luego de que el candidato por la coalición Juntos Hacemos Historia, Andrés Manuel López Obrador, dijera que ya le había ofrecido el avión presidencial al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El candidato Jaime Rodríguez, bueno, pues lo cuestionó y dijo que por qué lo hacía si todavía no se daban las elecciones. Al salir del Palacio de Minería, el Bronco dijo que trajo consigo un documento donde los candidatos se comprometían a renunciar al financiamiento público. Sin embargo, ninguno de los otros 4 candidatos había volteado a ver el documento y por obvias razones pues no lo habían firmado. En estos momentos el candidato independiente Jaime Rodríguez Calderón se encuentra en el Hotel Barceló en Paseo de la Reforma, donde cenará con su equipo cercano y bueno, pues festejará este fin del primer debate presidencial, Héctor. Gracias, Karina. Nos vamos con Abraham Besa. Él sigue al candidato de Todos por México, José Antonio Meade, quien se encuentra en un hotel en el Paseo de la Reforma tras este debate. Ahí no dicen qué hotel. Adelante, Abraham. ¿Qué tal, Héctor? Muy buenas noches. Así es, me encuentro aquí en un hotel cercano a la Glorieta de Colón, en donde en estos momentos el candidato a la presidencia, José Antonio Meade, acaba de llegar para celebrar lo que él dijo fue un éxito durante el debate. Recordemos que durante este debate José Antonio Meade tuvo 25 intervenciones. Durante estas intervenciones se centró principalmente en todas las propuestas que ha venido haciendo desde que inició hace 22 días la campaña. Esto incluye quitar el fuero a los presidentes y ser el primer presidente sin fuero. También dijo que se comprometerá a erradicar la corrupción en todo el país, y para ello implementará una fiscalía que se encargue no solo de perseguir, sino que también de investigar. También señaló que entre sus propuestas está el quitarle las armas a los delincuentes, y dijo que no es suficiente con establecer una norma, una ley o una estrategia en contra de las drogas, pues también señaló es importante establecer una estrategia que se encargue de eliminar la trata de personas y los secuestros. Te cuento que durante este debate que tuvo el candidato, sus principales señalamientos estuvieron dirigidos a su contrincante Andrés Manuel López Obrador. Ahí lo acusó de ser un nepotista, pues aseguró que tanto él como sus hijos están cobrando en Morena. También dijo que no se ha decidido, a decir de qué ha vivido en los últimos 15 años. También señaló que Andrés Manuel López Obrador es un peligro, como lo dijo en su campaña, porque
quiere sentarse con los delincuentes, sacarlos de la cárcel y darles amnistías. Esto fue lo que dijo José Antonio Meade. Durante 2 ocasiones, entre tanto señalamiento, hubo 2 ocasiones en las que José Antonio Meade no respondió por falta de tiempo. Estos señalamientos estuvieron dirigidos principalmente a una foto que tiene José Antonio Meade con el exgobernador César Duarte, en donde están partiendo un pastel, y también no pudo responder por falta de tiempo a una pregunta que le hizo una de las moderadoras al decirle si pensaban si realmente hizo el presidente de México, Enrique Peña Nieto, un buen trabajo o no. Este es el resumen de lo que hizo de lo que contestó el candidato a la presidencia de la coalición Todos por México. En estos momentos, como te decía hace un momento, ya nos encontramos aquí en un hotel cercano a la Glorieta de Colón, en donde está transmitiendo un mensaje a todos sus simpatizantes. Te recuerdo que José Antonio Meade tenía considerado que después de este debate repuntará en las encuestas rumbo a las elecciones. Pero ¿qué te parece si escuchamos un poco de lo que está diciendo en estos momentos el candidato? Los temas de seguridad, los temas de corrupción y los temas de inclusión, quedó claro de qué lado están las propuestas. Quedó claro quién tiene el diagnóstico más preciso. Quedó claro quién tiene la mejor visión del país. Y quedó claro, además, quién sí resiste en un debate el contraste del público, el contraste de los medios, el contraste de la historia de vida. Vamos a hacer un gran equipo. Como ya escuchamos, Héctor, en estos momentos José Antonio Meade está reiterando lo que ha dicho durante todo este proceso, que es que luego de este debate la ciudadanía podrá contrastar las propuestas y las ocurrencias, como él ha llamado a todas las propuestas que ha hecho su contrincante Andrés Manuel López Obrador. Es importante resaltar que también una de las críticas que le hizo José Antonio Meade a Andrés Manuel López Obrador es que desde hace 20 años los servidores públicos han tratado de hacer algo por el país. Sin embargo, señaló, Andrés Manuel López Obrador solamente ha buscado llevarle la contraria a todas las propuestas que hacen para sacar adelante, dijo, al país. Muchas gracias, Abraham, por este reporte. Y continuamos con Francisco Mejía, quien se encuentra en la casa de campaña de la candidata independiente Margarita Zavala. Francisco, te escuchamos. Muy buenas noches, Héctor Zamarrón. Buenas noches a nuestra audiencia que aún nos sigue en este enlace en vivo para decirles que la candidata independiente Margarita Zavala llegó a su casa de campaña, donde fue recibida por alrededor de 100 de sus seguidores. Llegando, realizó una conferencia de prensa donde afirma que con este debate pone fin a los temas de inseguridad y de corrupción que ha llevado a lo largo y ancho del país en estos 22 días de campaña. Informó que a partir de mañana y en los días que restan de campaña pasará a una segunda etapa donde propondrá algunos elementos, algunas propuestas relacionadas con relaciones internacionales y sobre migración. La candidata se dijo satisfecha con el esquema que se llevó en el debate organizado por el Instituto Nacional Electoral y se negó a decir quién había ganado o perdido este debate, Héctor. ¿Lo sorteó el INE? Bien, gracias, Paco. Gracias, muy buenas noches. Buenas noches. Pues ahí está el reporte en vivo y en directo desde las casas de campaña o desde los lugares donde se encuentran los candidatos al término de este debate, que tuvo momentos como los que le vamos a presentar ahora mismo.
¿Te han secuestrado a una hija de 2 años? Anaya, ¿alguna vez has sufrido 3 atentados por luchar contra la inseguridad de este país? Mi solidaridad, Jaime, sí tengo 3 hijitos, soy papá y no me puedo imaginar el dolor de perder a uno de ellos. La tragedia es que no eres el único. Primero aclarar que la amnistía no significa impunidad. Esta semana vimos un escalofriante video, lo vimos de hecho en el noticiero de Azucena, de una masacre de policías en Guerrero. ¿Cómo le vas a explicar a las familias que con esos delincuentes te quieres sentar a dialogar? Andrés Manuel López Obrador y yo fuimos a Guerrero en distinta ocasión. Él fue a decirles que los iba a liberar a través de la amnistía. Yo fui a decirle a la gente que los iba a defender. Andrés Manuel ya empezó a faltar a la verdad. Sí propuso una amnistía, han dado cuenta todos los medios de comunicación. Andrés, te hemos estado diciendo ahorita todo lo de la amnistía. Pues ya di si sí o si no. Todos están aquí contra mí, echándome montón. No es montón, Andrés. Es que dices cada barbaridad. La 7 de 7 implica que el patrimonio que declaré coincida con la realidad. Yo le quiero dejar de tarea una 7 de 7 a Mid. Primero, Odebrecht. 2, el socavón. 3, la estafa maestra. 4, César Duarte. 5, Javier Duarte. 6, Roberto Borge. Y miren, aquí está con su amigo, el exgobernador César Duarte, por cierto, hoy prófugo de la acción de la justicia. Esta es la 7 de 7. Tenemos que mocharle la mano al que robe, así, de simple. Gobernar con el ejemplo. Si el presidente es corrupto, los gobernadores van a ser corruptos, los presidentes municipales también. Preguntarle a Andrés, ¿y cómo estás vendiendo lo que todavía no es tuyo? La corrupción no se acaba por decreto, ni por actos meramente voluntarios. No existe absolutamente ninguna acusación en mi contra. Todos los días se ponen de acuerdo con los corruptos. Ahí está el Baster y Napoleón. Andrés, vas a volver a perder. Vamos a limpiar de corrupción el gobierno de arriba para abajo, como se barren las escaleras. Fue cuando le preguntaron que qué haría con el delicado problema de las madres o de las mujeres niñas que se están embarazando cada vez a más temprana edad. Y usted le dijo, yo le voy a sugerir a los padres que le digan a las niñas, mira, si haces eso, te vas a poner así. Y a las gordas, a las niñas gordas, nadie las quiere. Creo que no conoces el norte. En el norte nosotros le decimos a una mujer embarazada gorda. Es nuestro léxico. Pedí disculpas. Sobre el tema de matrimonios entre personas del mismo sexo, dijo, es una sonzada. ¿Qué significa una sonzada? ¿Está en contra? Dije que creo en el matrimonio. Tan creo que me he casado 3 veces. Cuidado con las trampas de López Obrador. Lo que él dice es, el pueblo pone, el pueblo quita, cada 2 años. Y entonces, a mano alzada, porque así es como históricamente ha hecho sus consultas, va a andar consultando al pueblo. Pero tengo principios, tengo ideales. No soy un ambicioso vulgar. Yo no lucho por cargos. Lo puedo resumir en una frase. Al margen de la ley, nada. Por encima de la ley, nadie. Es tiempo ya de cambiar y correr a todos los flojos, decía yo otra, del gobierno. Uno da la vida solo por lo que ama. Y yo, como tú, amo profundamente a México. Nuestra coalición es la única que le puede ganar a López Obrador. Quiero hacer equipo con quienes le apuestan al esfuerzo para salir adelante. Estamos a punto de lograr la 4ª transformación de la vida pública de México. Así el debate, y yo agradezco mucho que nos acompañen esta noche aquí en el estudio representantes de los candidatos que acudieron al debate. Empiezo por Fernanda Caso, representante ante el INE de Margarita Zavala, bienvenida. Muchas gracias, gracias por la invitación, un gusto estar aquí. Y en orden, Enrique Ochoa, presidente del PRI. Gracias, Héctor, y saludo a Jacob y a Fernanda, también a Javier y a Damián. Es un gusto estar aquí en tu programa. Saludos a todo el auditorio en todo México. Damián Cepeda, presidente del PAN, bienvenido también, representando a Ricardo Anaya. Muchas gracias por la invitación, un saludo a mis compañeros y un saludo a todos en casa. Y Jacob Polewski, representante del candidato Andrés Manuel López Obrador. Bienvenida, Jacob.
Gracias, Héctor. Un gusto estar aquí contigo, estar en la casa de Milenio Televisión. Y finalmente Javier Pro representando a Jaime Rodríguez Calderón. Así que empezamos directo con su evaluación de este debate. ¿Les gustó el formato? ¿Qué candidato dio la nota? ¿Y cuál es su primera evaluación? Fernanda. Yo primero que nada celebro este esfuerzo del INE por hacer un formato mucho más flexible, más interactivo, que permita a los ciudadanos realmente conocer este contraste de ideas, que permita conocer no únicamente una serie de spots, como se le había calificado a debates previos. Creo que vimos un debate más flexible, más cercano a lo que probablemente la ciudadanía esperaba desde hace tiempo. Entonces, en primera instancia, me gusta este nuevo formato, hay detalles que ajustar, me gustaría hacerlo todavía más flexible. Creo que faltó más interacción entre los candidatos, pero creo que fue una buena oportunidad para que Margarita planteara sus propuestas. A diferencia de otros candidatos que se dedicaron a golpearse entre ellos, Margarita puso sus 2 o 3 puntos de contraste, pero se dedicó básicamente a hablar de lo que ella piensa hacia la ciudadanía. Dejó clara su propuesta de seguridad, dividida en 5 ejes. En primer lugar, el fortalecimiento de la Policía Federal. En segundo lugar, un equipamiento a través de nuevas tecnologías, capacitación, controles de confianza, para que las personas se puedan sentir confiadas en la policía. Hoy parece que los ciudadanos tienen más miedo de los propios policías que de algunos delincuentes. En este sentido, es importantísimo regresar a las evaluaciones y controles de confianza que se habían estado haciendo en el pasado y que este gobierno decidió abandonar. En tercer lugar, fortalecer el sistema de justicia para que quien la haga, la pague, ¿no? Dejar esta sensación que se vive todos los días en las calles, que la gente comete delitos y no recibe ningún castigo, y que los delincuentes están en las calles mientras que hay mucha gente inocente que está siendo procesada. En cuarto lugar, enfocarnos en la atención a las mujeres y a los niños que están siendo víctimas de la violencia, atender particularmente el feminicidio, que es un delito creciente en nuestro país. Margarita Zavala inició su campaña justamente en Ecatepec, poniendo énfasis en una preocupación que ella tiene y que no va a quitar el dedo del renglón hasta que eso se resuelva. Y finalmente, regresar a los valores. Es algo que a México le ha faltado. Reconstruir el tejido desde las casas, desde las escuelas, volviendo a los valores que nos distinguen como mexicanos. Sabemos que es ahí en donde se da la semilla que después evita que un joven se incline al narcotráfico o se incline al crimen organizado. Me parece que Margarita Zavala puso sus propuestas sobre la mesa y fue la única que estuvo dispuesta a responder cada una de las acusaciones que se le plantearon. José Antonio Meade no pudo responder qué va a hacer contra la enorme corrupción que se dio en este gobierno. Jaime Rodríguez el Bronco no pudo dar una respuesta sobre la desaprobación que tiene en Nuevo León. Andrés Manuel no pudo responder de qué ha vivido los últimos años, y Ricardo Anaya no pudo responder qué va a hacer con esta enorme contradicción dentro del frente, con partidos que no coinciden en absolutamente nada. Gracias, Fernanda. Vamos con Enrique Ochoa, tu primera evaluación, y ¿cómo viste a tu candidato? Gracias, Héctor. José Antonio Meade ganó el debate. Así lo muestran las primeras encuestas que se están dando a conocer en los diversos medios de comunicación. La encuesta Conteo muestra a la pregunta de quién fue el candidato más propositivo, que José Antonio Meade fue el más propositivo para cerca del 40% de quienes vieron el debate. Y eso también acredita que José Antonio Meade es el que tiene las mejores ideas, la mejor preparación y que está listo para unir a México y convertirnos en una potencia. Cuando a México le va bien, a las familias mexicanas les va mucho mejor. Y por eso José Antonio Meade propuso que en los primeros 100 días de su gobierno va a combatir de manera muy directa al crimen organizado. No como lo propone López Obrador, de liberar a los criminales, a los secuestradores y a los narcotraficantes con la amnistía, que en recurrentes ocasiones se le preguntó qué quería decir la amnistía y siempre se salió por la tangente. José Antonio Meade está a favor de perseguir el crimen, cero tolerancia contra el criminal, cuadriplicar la capacidad investigadora que tiene el Estado mexicano, unificar en un código penal el combate al delito de robo, de feminicidio, de homicidio y de extorsión, y hacer un frente decidido al combate a la delincuencia. José Antonio Meade está logrando el apoyo de distintos factores políticos del país, como el gobernador de Michoacán, que se pronunció a favor de José Antonio Meade en esta contienda. Y hace unos momentos, un senador del partido político Morena, Adolfo Romero, también se pronunció públicamente a través de sus redes sociales a favor de José Antonio Meade.
Ganando el debate José Antonio Meade, con las mejores propuestas, con las mejores ideas, ha acreditado que es el único que le puede ganar a López Obrador, que quiere convertir a México en Venezuela, y eso no lo podemos permitir los mexicanos. Por eso con José Antonio Meade y con más del 40% de los votos vamos a sacar a México adelante. Muy bien, gracias Enrique. Damián Cepeda, una primera intervención sobre tu evaluación del debate y de tu candidato. Muy contentos, debo decirte, la verdad, las cosas que estamos orgullosos de nuestro candidato, tanto por su persona como por el desempeño que tuvo hoy. No teníamos ninguna duda que con su capacidad, su inteligencia, su profesionalismo, pues hoy iba a quedar muy claro quién tiene una idea clara, contundente, con propuestas modernas, innovadoras del México del futuro, y ese fue Ricardo Anaya. Lo dijo él en el debate, lo digo yo hoy aquí, con profundo respeto para mis compañeros, pero esta elección es de dos. O sea, el primer objetivo, el primer tema es, pues el gobierno se va a ir, va a haber un cambio, el PRI se va, tiene más de 80% de rechazo. Entonces, la pregunta es qué tipo de cambio queremos. Y hoy fue una gran oportunidad para contrastar visiones pues, entre los dos que tienen posibilidades de ganar, Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Anaya, y lo digo con profundo respeto. Y creo que quedó evidente que quien tiene las mejores propuestas, quien tiene una visión clara y quien contestó de cara a la nación de lo que se trataba el debate en los tres temas de inseguridad, de corrupción y de democracia es Ricardo Anaya. ¿Cuál es el problema con Andrés Manuel? Y lo digo completamente. Pues que está engañando a los mexicanos, hombre. Está obsesionado con el poder, quiere llegar a costa de todo a la presidencia. Entonces va a un lugar y si quieren oír que hay amnistía, les dice que hay amnistía, y luego a otro lado, y si quieren oír otra cosa, les dice otra cosa. En términos de corrupción, igual. Y hoy, que tuvo frente a la tele a todo el auditorio junto, pues simplemente no pudo contestar, pues porque no quiso meterse en problemas. Crimen organizado. Él propone amnistía, perdonarlos, y se le preguntó directo, y por más que Jacob ahorita diga que no, porque son muy buenos para mandar los voceros a decir que no, pero él no contestó. Que se lleva. Segundo, fiscal general. Claramente Ricardo Anaya dice fiscal general autónomo independiente que persiga a todos los que cometan un delito. Andrés Manuel, página 74 de su proyecto de nación, quiere poner al procurador. Y en términos democráticos, su proyecto de país, no estoy ofendiendo a nadie, es un proyecto presidencialista donde él, como Mesías, tome las decisiones y así dice que va a cambiar, que con el ejemplo que él va a poner de honestidad, se va a acabar la corrupción en el país. Nosotros decimos, ¿y como por qué no lo hiciste, pues, cuando estabas de jefe de gobierno de la Ciudad de México? Entonces, en cada tema, pues creo que quedó muy claro que Ricardo es de las propuestas modernas, innovadoras y pues profundamente orgullosos todos en el frente. Gracias, y creo que quedó claro que ganó el debate. Vamos con Jacob para tu primera evaluación también y ver si coincides con esta apreciación que hace Damián Cepeda. No, jamás se podría coincidir con él. Vive soñando y engañando a la gente y creyendo que decir mentiras una y otra vez alguien le va a creer. Ni a él ni a su candidato. La verdad son de pena ajena. Yo estoy muy contenta porque mi candidato, Andrés Manuel López Obrador, el próximo presidente de México, no se dejó enganchar por ninguno de todos estos. Todos estaban con la espada desenvainada contra él. Y bueno, de verdad, les preguntaban una cosa, decían otra, pero todo el tiempo caían hacia Andrés Manuel, tratando de provocarlo de las formas más tontas y viles. Yo además veía a Andrés Manuel burlándose, riéndose, divirtiéndose en esto, y creo que también pues, nos divertimos todos. Hubo preguntas que hemos contestado muchas veces y que las podemos volver a contestar, y que ellos saben la respuesta, pero que creen que pueden manipular y engañar a la gente. El pueblo, efectivamente, como Andrés Manuel lo dijo bien, el pueblo no es tonto, pero quiere engañar. Fíjate, el tema de los departamentos. Cuando murió la mamá de la primera esposa de Andrés Manuel, quedaron esos departamentos en un intestado que tardó como 5 años en poderse resolver. Obviamente no son de Andrés Manuel. Andrés Manuel tiene una nueva esposa ya hace algunos años, como 10, y vive en otra casa. Entonces esos departamentos pues no están. Hoy tiene una oportunidad para deshacerse de unos, pero con una mentira del tamaño del mundo. Unos departamentitos, por cierto, de interés social muy baratos. Nada que ver con el tipo de vida que otros deben llevar. Luego, en cuanto al tema de amnistía, efectivamente Andrés lo ha aclarado varias veces, pero también nosotros hemos dicho, no se trata ni de perdón, ni de pactos, como ellos dicen. Digo, el León cree que todos son de su condición. A lo mejor desearían
que hubiera acuerdos con los criminales y delincuentes, porque son de sus partidos los que están en la cárcel y son los criminales. No, Andrés Manuel habla de otro tema y esto es algo que se tiene que convocar a las víctimas y ellos son los que tienen que ofrecerlo, pero tiene que pasar por el Congreso. Muy bien, ahora volvemos y le damos la palabra a Javier Prof, representante de Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, ante el INE, y quien puso la nota con aquello de cortarle la mano a los criminales. ¿Cuál de los aspirantes debería quedar manco a partir de ahora, Javier? Bueno, pues yo no quiero empezar a arrojar acusaciones calumniosas como lo han hecho otros candidatos en el debate, pero yo sí quisiera puntualizar cómo son de mentirosos los partidos políticos. Ha pasado muy apenitas una hora y ya están dando a conocer una encuesta en donde dicen que su candidato ya ganó. Imagínense nada más eso, qué impresionante. Casi todo el mundo aquí, por lo menos los dos representantes del PRI y del PAN, ya están diciendo que sus candidatos ganaron el debate. Así como cuando sea el día de la elección, van a decir, antes de que salgan los resultados, que ya ganaron la elección, como siempre lo han hecho. Están acostumbrados los partidos políticos a las mentiras. Y eso es precisamente lo que nosotros estamos tratando de dar a conocer mediante la candidatura de Jaime Rodríguez el Bronco. Porque Jaime Rodríguez el Bronco es el único candidato independiente real de esta contienda. Y digo esto porque Andrés Manuel López Obrador, pues está muy claro que lo avalan 3 partidos, uno de su propiedad prácticamente, nada más falta que lo declare como bien suyo, ¿no? En el caso del PAN, igual, son 3 partidos que lo avalan, en el caso de la coalición del PRI también, y en el caso de Margarita Zavala, pues nos encontramos con que ella misma declara que es panista. Entonces, el único candidato independiente en esta contienda se llama Jaime Rodríguez Calderón. ¿Qué es lo que estamos buscando? Estamos buscando quitar el cáncer de este país, que se llaman partidos políticos. Todas y absolutamente todos los malestares que tiene este país, inseguridad, corrupción, falta de empleo, falta de resultados en economía, todo tiene su raíz en los partidos políticos. Esto es lo que tiene que cambiar para que nuestro México avance. Podrán tener las propuestas que tengan los representantes de sus candidatos partidistas, pero no van a poderse implementar si vienen de un partido, porque siempre va a haber encima de todos ellos un titiritero diciéndoles cómo tienen que votar un asunto en la Cámara de Diputados, cómo tienen que resolver un asunto en presidencia. No existe libertad con los partidos políticos. Entonces, por más propuestas buenas que puedan tener, y se las reconocemos algunas, no van a poderlas implementar. Muy bien, pues después de esta primera intervención, les pido no tomar más de un minuto por candidato, y empezaría yo preguntándoles si fue un debate centrado en atacar a López Obrador. Damián, Enrique, ¿ustedes qué opinan? Te comparto. Yo creo que no. A ver, es normal en una democracia que cuando hay un ejercicio de esa naturaleza se contrasten ideas. Y es normal también que las contrastes pues entre todos, pero principalmente pues con quien tiene posibilidad en esta contienda. Y yo lo digo de manera honesta. Sí, cierto, Andrés Manuel en este momento lidera las preferencias, tiene 18 años en campaña, el señor lo conocen en todo México, pero siempre se le alcanza, se le rebasa, se le gana. Hoy que está ya en contienda Ricardo Anaya, lo va a alcanzar, lo va a rebasar, le va a ganar y vamos a cambiar este país. Y no es ataque, es el problema con Morena. No es ataque, es contraste de ideas. ¿Qué tiene de malo que le pregunten? A ver, señor Andrés Manuel, usted está diciendo que quiere pactar con los criminales, porque así lo está diciendo, como una medida para bajar. Claro que sí, está en la página que nosotros dijimos, debate 2018. ¿Vamos a pactar con los criminales? Quiere amnistía, que significa perdón, olvidar, de ahí viene la palabra, claro que sí, ya pasó en Colombia y creció la violencia, ya pasó en El Salvador y también. Entonces, eso es lo que quiere. Te voy a mandar así hubiera contestado Andrés Manuel, hubiera contestado ahí en el debate. No quiero perdonar al crimen organizado. No lo contestó, ¿por qué? Porque eso es lo que está planteando. Les aclaró de una forma más como tampoco pudo. Entonces, no es ataque contrastar. Los mexicanos merecen saber quién va a gobernar. En este caso, Ricardo Anaya. Vamos con Enrique Ochoa a ver si estuvo o no centrado el debate en López Obrador. Enrique. El debate lo que nos ayuda es saber cuál es la trayectoria y cuáles han sido los resultados de quienes están pidiéndole el voto a la ciudadanía. López Obrador tuvo resultados muy negativos en materia de inseguridad pública. Los principales delitos, los que más lastiman a la ciudadanía, subieron con López Obrador. Y de hecho subió la violencia con López Obrador, subió la percepción de corrupción
y se llevó a cabo en la Ciudad de México, bajo el gobierno de López Obrador, la marcha ciudadana más potente en contra del gobierno precisamente de López Obrador por la condición de inseguridad pública que había en ese momento. Que no se le olvide a las mexicanas y a los mexicanos de todo el país, los resultados de López Obrador como jefe de gobierno fueron muy negativos. Con López Obrador cayó la inversión extranjera directa en la Ciudad de México. Eso generó desempleo. Con López Obrador aumentó la deuda pública en el Distrito Federal. Eso desincentivó la inversión. Con López Obrador, a pesar de lo que él pueda llegar a mentir, 1 de cada 3 capitalinos vivieron en condición de pobreza. Y en consecuencia, Héctor, en estos debates se tienen que analizar los resultados de quienes ya gobernaron y lo hicieron mal. Bien, Enrique. Gracias, Fernanda. Margarita Zavala criticó a López Obrador, pero también criticó fuertemente a Ricardo Anaya. Sí, bueno, yo primero quisiera hacer referencia a un comentario del representante del Bronco. Pues recordarle que lo que hace a un candidato independiente es el respaldo del 1% del padrón electoral, es decir, conseguir las firmas. Y eso es algo que Margarita sí logró y el Bronco no. Entonces, para que nos pongamos a calificar a candidatos independientes. Nosotros contamos con el respaldo de 870,000 ciudadanos que pusieron a Margarita Zavala en la boleta, y es por esto que hoy pueda llegar y con toda la confianza contrastar sus ideas con Andrés Manuel López Obrador. Ella es la única candidata que en algún momento de la historia ha estado arriba de Andrés Manuel en las encuestas. Justamente en junio del año pasado, Margarita Zavala estaba arriba en todas las encuestas de todos los medios de comunicación. Y estamos seguros que ahora, estando en la boleta, va a volverle a hablar a esos ciudadanos que confían en ella, que saben que México necesita una alternativa distinta a la que hoy los partidos políticos están ofreciendo. Margarita Zavala contrastó sus ideas no únicamente contra Ricardo Anaya y contra Andrés Manuel, también contra José Antonio Meade, porque ninguno tiene una estrategia de seguridad clara, concreta. Todos se debaten entre ideas del pasado, entre partidos que no se concilian, entre contradicciones de seguridad, pero por el otro lado comisiones de la verdad. Margarita Zavala presentó una propuesta concreta de seguridad que me parece que es la única que le da la batalla a López Obrador, que sí quiere perdonar a los delincuentes. Volvemos contigo. Por alusiones, Jacob. Por alusiones, decir que efectivamente la amnistía convoca a las víctimas, pero las amnistías normalmente se aprueban en los congresos. Andrés hoy hizo referencia a que en el Congreso se dio una amnistía, la del FOAPROA, aprobada por el PRI y por el PAN, donde le perdonaron las deudas a muchos. Eso es una amnistía. Las amnistías no las aprueba el presidente de la República. Andrés lo que está hablando, vamos a traer a un conjunto de expertos para evaluar y analizar las mejores propuestas, porque lo que queremos es lograr la paz en México. No podemos seguir con este tema de inseguridad. Y en la Ciudad de México le fue tan bien que después de Andrés Manuel se volvió a votar por los candidatos que estaban en el mismo partido. No le fue tan bien ni al PAN ni al PRI, porque ellos han estado en la lona en la Ciudad de México. Y eso les va a pasar ahora que Andrés Manuel sea el presidente de México, porque después de que Andrés sea presidente de México, no les va a quedar, pero ni el cascarón. Bien, ¿y el Bronco, Javier? Bueno, yo quiero hacerle notar a toda la gente que nos está viendo cómo están tratando otra vez, como pasa en cada elección, los partidos políticos, engañar a la ciudadanía con sus propuestas, con sus buenas intenciones. Todos los candidatos partidistas han tenido en el pasado una oportunidad de implementar y de hacer todas estas cosas que están diciendo. José Antonio Meade ha sido secretario de Estado en 2 sexenios diferentes, y qué casualidad que ahorita se le están empezando a ocurrir todas las propuestas, pero cuando estuvo en el gobierno nunca se le ocurrieron y nunca lo hizo, ¿no? En el caso de Ricardo Anaya, déjame terminar con la idea. En el caso de Ricardo Anaya, dirigente de un partido, ganó varias gubernaturas, todas estas propuestas que están diciendo, fue diputado también. Oye, salieron
en el Congreso, fueron propuestas como iniciativas. ¿Qué pasó con ella? Nada tampoco. Igual en el caso de López Obrador, que también fue ya jefe de gobierno, y todas estas cosas y todas estas ideas que está manejando, nunca las implementó. Igual también es dirigente de un partido político, y todas estas ideas, incluso la ley de amnistía, no es ni siquiera una iniciativa. O sea, ¿por qué se están esperando ahorita para proponerlas y no las hacen cuando realmente tienen oportunidad de implementar esas propuestas? Bueno, volvemos después para que nos cuentes sobre cómo evalúas la propuesta de las manos, del corte de las manos, que quiero hablar de los efectos que le va a traer a Jaime Rodríguez. Damián Cepeda. Pues mira, yo otra vez centrando el debate, pero no puedo dejar de decir, pues nomás basta con ir a Nuevo León y ver cómo la gente rechaza al Bronco, pues no, ya, punto, es todo lo que voy a decir. Más de 300,000 no, firmas, hombre, señor. qué firmas, Fue el hombre. estado con más. Aquí, mira, estos te ayudaron y pregúntale a Nuevo León, tiene un rechazo total. Y pero bueno, a ver, déjame ir a lo que verdaderamente está aquí en contraste. Primer bloque fue seguridad. Hay que reconocer que ha fallado la estrategia. Estamos peor que nunca. Homicidios crecieron 27%. Nunca habíamos tenido tanto registro de esos delitos en la historia del país, jamás. Entonces, tenemos que cambiar. No ha funcionado. ¿Cuál debe ser el centro? En efecto, recuperar la paz. ¿Cómo? Con inteligencia, cosa que no se ha hecho. Se ha hecho toda una estrategia de ir a balazos a tratar de combatir al crimen, a ir a tratar de descabezar a las bandas delincuenciales. Y hoy lo decía Ricardo Anaya muy claro, nosotros proponemos desarticularlas, como lo están haciendo en otros países, que sin balas van y atacan donde les duele, que es en los recursos financieros, y desarticulas toda la banda delincuencial. Y no puede haber mayor contraste con Andrés Manuel, porque es una locura. No puede, o sí puede. No puede haber mayor contraste. Entonces, lo puede. tenemos total el contraste. Es una locura plantear amnistía hacia el crimen organizado, y eso es lo que está planteando. No solo es una pésima idea, inmoral por cierto, sino que no funciona. Se dispara el crimen cuando pactas con ellos. Justo, Damián, sobre el primer tema de seguridad, hubo preguntas que no fueron contestadas. Las organizaciones mandaron algunas de sus preguntas, y también hubo momentos difíciles para los candidatos que no alcanzaron a contestar, en parte a veces por el tiempo, en parte a veces porque pues las dejaron pasar, ¿no, Enrique? Nosotros estamos a favor de hacer un balance muy puntual sobre las propuestas, sobre las trayectorias y sobre lo que México necesita hacia adelante. Por eso José Antonio Meade es el hombre de las propuestas. Acredita en preparación y en profundo amor por México, el que va a convertir a México en una potencia cuando sea presidente. Y hagamos un planteamiento aquí. Hablaba Jade Cole del FOBAPROA, de dolorosa memoria. Pero Alfonso Romo fue beneficiario del FOBAPROA, López Obrador lo ha criticado y hoy lo tiene manejándole su camioneta. Por otro lado, Jade Cole reconoce que López Obrador sí tiene 3 departamentos. ¿Por qué no los declaró en su 3 de 3? Y si no declaró en su 3 de 3 los departamentos que efectivamente tiene, ¿por qué miente? ¿Cómo puede explicarse el pueblo de México que López Obrador dice que no miente si en su declaración 3 de 3, firmada bajo protesta de decir verdad, mintió? Lo acaba de decir Jade Cole Polemski. José Antonio Meade presentó en el debate propuestas para combatir la inseguridad, para que en el país se transformen las instituciones y las leyes para castigar al delincuente, no liberarlo con la amnistía que está proponiendo López Obrador. José Antonio Meade propone que el mismo delito tenga el mismo castigo en todo el país. Hoy sabemos que hay una gran variación en los códigos estatales penales y tenemos que unificarlo en un gran código penal nacional. Es una propuesta de José Antonio Meade. Tenemos que cuadriplicar la capacidad que tiene el Estado mexicano de hacerle frente al crimen. Y lo tenemos que hacer construyendo las oportunidades de empleo, de educación y de salud para que las juventudes tengan alternativas profesionales para no delinquir. López Obrador mintió en el debate. Dijo que los delitos eran consecuencia de la pobreza. Pero los del crimen organizado que van a recibir la amnistía son multimillonarios. Entonces no está vinculado la pobreza con el crimen. De hecho, por el contrario, los criminales más peligrosos tienen los recursos, tienen el dinero y tienen las armas. José Antonio Meade propone quitarle las armas y quitarle el dinero a los criminales. López Obrador propone liberarlos en las calles. Bueno, el tema de la corrupción fue otro de los que más pusieron en aprietos en algún momento a los candidatos. Fernanda, ¿cuál fue tu percepción? Mi percepción de entrada es
José Antonio Meade sumamente preocupado por la respuesta, porque defender este gobierno debe ser una tarea imposible, ¿no? Después de los escándalos que hemos vivido en este gobierno, yo no sé cómo alguien se puede parar frente a un podio y hablar de combate a la corrupción y sobre todo decir que se va a hacer desde el sistema financiero, cuando él fue el secretario de Hacienda, ¿no? Que le va a cortar el financiamiento no únicamente a los criminales, sino también a los corruptos. Es decir, si eso se puede y él sabe que se puede, ¿por qué no lo hizo tanto tiempo que estuvo ahí? Dice que José Antonio Meade es el hombre de las propuestas. Pues sí, el problema es que debiera ser el hombre de los resultados después de tanto tiempo en el gobierno. En eso se quedó, es el hombre de las propuestas. Margarita Zavala es la única persona que tiene una trayectoria probada, con una información absolutamente transparente sobre su patrimonio. Entregó la 3 de 3 más completa que se había entregado, sin que nadie se lo exigiera. Y como bien dice ella, José Antonio Meade puede entregar su 7 de 7, su 13 de 13 o su 25 de 25, y no se nos va a olvidar que viene de un gobierno priista. Aunque le pusieron aprietos con las preguntas sobre el matrimonio entre homosexuales, por ejemplo. Bueno, pero ese no es un tema de corrupción. Su honestidad privada es absolutamente probada, eso lo pudo responder bien, y me parece además que fue la única persona clara en este tipo de preguntas. Es la única que lo ha sido a lo largo de toda la campaña, y yo creo que justamente lo que los ciudadanos quieren es claridad, no candidatos a los que les da miedo responder estas preguntas. No es un aprieto decir lo que piensa. Ella lo dijo muy claro, es una persona católica con valores cristianos y piensa que el matrimonio es entre hombre y mujer, pero es absolutamente respetuosa de la ley. Nunca se atrevería a discriminar a nadie por su preferencia sexual y va a respetar lo que la ley ha dicho. Y esto es que si el matrimonio entre personas del mismo sexo es válido, entonces así debe mantenerse. Gracias, Fernanda. ¿Tuvieron miedo a algún candidato en el momento del debate? Yo creo que el que no respondió, digo, evidentemente hubo muchos casos, pero el que marcadamente reiterado no contestó fue Andrés Manuel. O sea, queda claro que cree que fue a nadar de muertito, piensa que está resuelta la elección. La soberbia es bien mala consejera y una vez más le va a hacer lo que ya le ha hecho en otras ocasiones, porque cree pues que la vida está resuelta en ese sentido y cree que puede engañar a los mexicanos. Yo creo que con trabajo, hablando de frente, contestando, definiendo posturas, diciendo, a ver, ¿estoy a favor de la Fiscalía General Autónoma? Sí. ¿Estoy a favor de combatir el crimen? Sí. ¿Estoy a favor de un gobierno de suma de esfuerzos? Sí. En cambio, Andrés Manuel pues se queda ahí peloteando. Yo diría, a ver, en concreto, algo que no contestó y aquí te digo. Habla mucho él del PRI, que el PRI es el objeto de todos los males y demás. Coincido en mucho de ello. Sí, por supuesto que sí. Y luego, ¿a qué partido entró? Le dice Ricardo, después de la matanza de Tlatelolco. Al PRI. Fallaron hasta las ¿A qué candidato apoyó cuando el jefe de la mafia del poder, que dice él que es Salinas, fue candidato? Al PRI. ¿A quién trae de su coordinador, uno de sus coordinadores, al que fue el secretario de Gobernación y autor del fraude en el 88? Bartlett, Elvester, Napoleón. Oye, pues sí, el nuevo PRI se llama Morena. Jacob. Mira, bueno, primero diría que necesitan ponerse a leer tanto Damián como Anaya, porque no saben, no están pero ni enterados de las fechas. Les fallan en qué fechas Andrés entró al PRI, en qué fecha salió, en el momento que... ¿No fue presidente del PRI en Tabasco? Sí fue presidente del PRI en Tabasco. Yo creo que todo el mundo estaba en el PRI. Pero lo que yo quiero decir que cuando el presidente Salinas era candidato, Andrés Manuel ya estaba en el PRD. Entonces creo que te necesitas informar, pero no voy a perder el tiempo en eso. Lo que sí quisiera decir, porque los señores, primero que se informen para luego discutir, porque discutir con ignorantes la verdad es bien difícil. Pero yo te voy a decir una cosa. Te voy a preguntar al revés. Pregúntamela como quieras, pero no voy a perder el tiempo contigo. Está más fácil así. Muchos que vienen del PAN, están con nosotros. Pero yo voy a decirte algo porque me quiere quitar el tiempo. Si hablamos de corrupción, no ha podido responder sobre el tema de cómo se hizo del primero del terreno y luego cómo es que lo vendió y sacó tanto dinero. Él saca que fotos o no sé qué colaboradores, pero a Andrés Manuel no le podrían señalar nada de corrupción. Y Anaya es un corrupto consumado, pero además un traidor consumado. Traicionó a Margarita, traicionó a todos los que ha trabajado. Y yo ya te dije la vez pasada, el próximo a quien van a traicionar eres tú. Así que mejor cuídate, porque eso es algo en lo que se le da bien a Anaya. Pero Anaya no puede demostrar
¿De dónde sacó el dinero? Primero hicieron el favor, fíjate lo que hicieron, le compraron el terreno, los terrenos caros a los amigos de Anaya y del gobernador en turno. Y luego le sacaron todas las licencias, los permisos y se los vendieron al mismo muy baratos. Y la comisión de Anaya, pues era el terrenito y luego comprárselo ya hecho. Porque Damián, si lo hubiera querido hacer, lo hubiera hecho. alusiones. Miren, y vamos concluyendo. Yo siempre repito, pero nomás por el tema. Dicen que lo que se ve no se pregunta. Pues, ¿qué no eran los argumentos del PRI esos? O sea, hasta en eso ya le está copiando es que esa es Morena la al PRI. No, esa es la realidad. Cuando el PRI se le fue, cuando Andrés Manuel se le atacó, decía él, con el desafuero, decía que la PGR la están usando de abuso de poder. Y hoy, que es un abuso total de parte del gobierno, resulta ser que como están temerosos de que Ricardo Anaya lo va a alcanzar y le va a rebasar, lo quieren usar. Anaya es honesto, es íntegro. Anaya quiere fiscal general autónomo. Andrés Manuel no. Y yo nomás digo algo, y con esto termino. Yo no voy a repetir lo del fiscal porque haces como que no entiendes. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, que su particular lo agarren con fajos de lana, su secretario de Finanzas, sus delegados, todos corruptazos. No es el particular. Él no. Resulta que él no se dio cuenta. No era su particular. Había dejado de trabajar con él 2 años antes. Su brazo derecho, persona de confianza. Él personalmente, su brazo derecho, acéptalo. Vamos. Sí, pero estamos hablando de Anaya. Anaya ¿Era o no su brazo derecho Bejarano? Había sido su secretario 2 años antes. Está bueno. Fue una cosa que armaron ustedes. Dejamos este tema ahí y vamos a una conclusión, ya una última ronda, comenzando por el Bronco. Bueno, a mí me parece muy cínico que vengan aquí los dirigentes de los partidos políticos del PRI y del PAN a hablarnos de un fiscal general autónomo, porque casualmente en Nuevo León el Bronco, mediante una iniciativa, propuso un fiscal general realmente autónomo que fuera electo por la ciudadanía. Se propuso en Nuevo León. ¿Qué hicieron los diputados del PRI y del PAN? Yo me imagino que bajo las órdenes de los compañeros, dijeron no, al fiscal no lo van a elegir la gente, no tiene capacidad el pueblo de Nuevo León para elegir un fiscal, lo vamos a elegir nosotros. Ya eligieron a sus fiscales a modo, la inseguridad está empinada a partir de que entró este fiscal general y el fiscal anticorrupción, adivinen qué, traíamos investigaciones nosotros con la administración pasada del PRI y partidos políticos y dijeron, no, vamos a pausar la investigación porque estamos encontrando que hay algunas cosas mal. Entonces, qué cinismo que vengan aquí a hablar de un fiscal general cuando en Nuevo León se encargaron de hacer lo contrario y hacer todo para fomentar esta impunidad. Entonces yo quiero invitar a la gente a que no les crean, ya no les crean más a los partidos políticos, porque por algo todas estas propuestas que están diciendo no las han hecho en 80 años que han tenido la oportunidad. Bien, gracias Javier. Fernanda, para concluir. Pues primero decir que coincidimos en muchos puntos del diagnóstico de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? La enorme desigualdad social que hay en nuestro país, los abusos de los partidos políticos. Este año estarán recibiendo todos, incluyendo a Morena, 12,000 millones de pesos. Es un exceso comparado al dinero que se gasta en reconstrucción de los sismos, en desarrollo social. En tercer lugar, la autocomplacencia de la clase política. Y en cuarto lugar, pues la impunidad. Son 4 temas de los que la ciudadanía ya está cansada. ¿En qué no coincidimos? Pues en cómo combatirlo y en cómo resolverlo. No se trata de alternativas de destrucción, como las propone Andrés Manuel, no se trata de simplemente perdonar a los criminales para que sigan haciendo lo que quieren en las calles, se trata de propuestas concretas, sólidas, viables, que realmente le den a la ciudadanía las respuestas que están buscando. Llamamos a la ciudadanía a que haga un voto con esperanza, con ilusión, porque sí se puede tomar una buena alternativa. Que no la tomen por miedo, que no la tomen por desesperación y no la tomen por coraje. Sí hay una alternativa ciudadana y es Margarita Zavala. Gracias, Fernanda. Enrique. Esta elección es muy importante para el futuro de millones de mexicanas y de mexicanos. Y la oportunidad de detener el avance de López Obrador, que quiere convertir a México en Venezuela, se llama José Antonio Meade. José Antonio Meade ganó el debate. Ganó el debate por ser el candidato de las propuestas y por tener una trayectoria acreditada de resultados en distintos espacios de la administración pública federal. El mayor crecimiento económico que tuvo el sexenio de Felipe Calderón fue con José Antonio Meade como secretario de Hacienda. La reducción en deuda externa se logró con José Antonio Meade como secretario de Hacienda. Más de 3 millones de personas salieron de las filas de la pobreza extrema cuando José Antonio Meade fue secretario de Desarrollo Social. Y México pudo reposicionarse en su relación con el mundo con el canciller José Antonio Meade.
Es el hombre experimentado que tiene las mejores propuestas y que puede llevar a México a ser una potencia. Y lo hará en unidad. Lo hará en unidad porque está sumando a gente que viene de distintas expresiones políticas, como el gobernador de Michoacán, que es originalmente del PRD y que ya ha expresado su apoyo a José Antonio Meade, o un senador que después del debate también ya a través de sus redes sociales se pronunció a favor de su apoyo de José Antonio Meade. Y son millones de mexicanas y de mexicanos en todo el país que están encontrando en las propuestas, en la honestidad y en la preparación de José Antonio Meade al próximo presidente de la República. Por eso va a ganar con más del 40% del voto y va a pacificar al país. Damián Cepeda, ¿tu conclusión? Una reflexión para todos los que nos están viendo. Miren, nosotros hemos propuesto por años la segunda vuelta. En países avanzados, en democracia, funciona. ¿Por qué? Porque tuviéramos una primera elección donde cada quien que nos está viendo pudiera elegir a qué candidato quiere de todos los que están representados en esta mesa. Y en una segunda vuelta se quedarían los dos punteros. Y entonces el país decidiría sobre esas dos visiones. No hay, desgraciadamente, segunda vuelta en México porque se han negado, particularmente quien ha estado gobernando. La realidad que tenemos es que hoy hay que elegir quién va a tener el gobierno, quién va a ser el próximo presidente de la República. Y yo la invitación que los quiero hacer es a partir de la realidad de que hoy hay solo dos posibilidades de triunfo para este país. O Andrés Manuel López Obrador o Ricardo Anaya con el frente. Y lo digo con profundo respeto, como lo dije al inicio del programa. Esa es la realidad. Y les hago un llamado a todos los que han simpatizado con otros proyectos que no comparten, que son parte del 70% que no comparte la visión de ideas antiguas, que han fracasado y que han llevado a la quiebra países que representan Andrés Manuel López Obrador, a sumarse con el proyecto de Ricardo Anaya y del Frente. Vamos a ser un gobierno incluyente, de respeto a la pluralidad de las ideas. Vamos a transformar el país, vamos a cambiar México y vamos a llevar a México al futuro que nos merecemos todos los ciudadanos. Muchas gracias, Damián. Gracias. Jacob, tu reflexión final. Bueno, es decir que, como dice el dicho, peca tanto el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Y el Meade, habiendo estado en el gobierno de Calderón como en el gobierno de Peña y en la Secretaría de Hacienda, pues era para que se diera cuenta de la corrupción y de las trampas y las tranzas, y nunca hizo nada. Así que ahí nos deja muchísimo que desear Meade. Por otra parte, le diría, sí actuó, ¿no? Le diría a Damián que creo que después de este debate van a empatar con Margarita. Margarita les va a empatar el marcador. Eso que ni que, porque estuvo mucho mejor que ustedes, ¿eh? No, oye, esa no me enoja, me pone muy contenta. Todas. Creo que ahí van a ser empates. ¿Otra ya? La sacan de la manga, mira. Más Circolo ya las publicó. La sacan de la manga. Ahora, por otra parte, nada más decir, queremos el voto de todos los mexicanos, todos los que nos ven, de todos, que el voto para Andrés Manuel López Obrador. Cuando Andrés Manuel López Obrador sea presidente, este país va a cambiar. Y para la tranquilidad de ustedes les voy a decir, le vamos a bajar el presupuesto a los partidos, porque efectivamente tienen demasiado. Los partidos que somos nuevos tienen mucho menor presupuesto que los demás, sin embargo me parece demasiado. Entonces queremos que se baje el presupuesto y aclarar aquí, nadie puede pedir un solo centavo a nombre de Andrés Manuel López Obrador. De eso estamos absolutamente en contra y no lo vamos a permitir. Muy bien, pues muchísimas gracias a los 5 por habernos acompañado en esta mesa de análisis del debate y invitarlos de una vez aquí abiertamente ante la cámara a que vengan en el segundo debate. Nos veamos en un mes, así que Fernanda Caso, Enrique, Damián, Jacob y Javier, gracias, buenas noches. Gracias. Nosotros vamos a una pausa y continuamos. Aquí estarán Esteban Illares, Alma Paola Wong y hablaremos con Azucena Oresti sobre este debate. Telcel te presenta el internet móvil más rápido de México. Porque cuando quieras, podrás estar aquí. Con Gigaret Telcel puedes hacer tu mundo 10 veces más conectado. Con Gigaret Telcel 4.5, tú hablas y el mundo responde. La red más rápida, ahora es mucho más rápida.
En Sears, gran venta de etiqueta roja, sin excepciones. ¡Wow! Sí, escuchaste bien, sin excepciones. Del 13 al 25 de abril, compra en moda, calzado y bolsos para dama, caballero e infantiles, con hasta 50% de descuento directo. Más 20% de descuento adicional directo a lo ya rebajado. Sears me entiende. ¿Pediré un capuchino frío con crema batida y chispas, aunque sea de gordo, o un chai? ¿Pongo otro capítulo? Ni se va a dar cuenta. ¿Será momento de comprar una casa? Es momento de comprar tu casa. Hipoteca Plus de Santander, desde 8.59. La tasa fija más baja. Visita una sucursal. En el asalto a la razón de Milenio, Carlos Marín. Milenio Diario, periodismo con carácter. Bodegas Lleiroso. Máxima expresión. Ribera del Duero. Milenio Televisión presenta Continuamos aquí con el análisis de este primer debate presidencial, de los 3 que tendrá la campaña. Me acompañan en la mesa Esteban Illades, colaborador de Milenio. Buenas noches. Y Alma Paola Wong, también compañera aquí en las conducciones y en las reporteadas. Muy buenas noches, Héctor, Esteban. Gracias. Bueno, empiezo, Esteban, con una primera reflexión sobre este formato. ¿Qué te pareció las innovaciones que hizo el INE, la presencia de 3 moderadores, esta división en segmentos y en bloques? Pues mira, estuvo mejor que el de la Ciudad de México, sin duda, que se fue mucho más acartonado, y estuvo mejor que los anteriores, ¿no? Creo que tuvimos más interacción, menos de la que a mí me hubiera gustado. Creo que todavía están muy acartonados algunos de los candidatos. Digo, pues eso es culpa de ellos, no del INE, obviamente. Pero sí vimos más discusión, ¿no? Vimos algunos candidatos que se movían, que se bajaban del podio, por ejemplo, que sacaban sus gráficos y que discutían, ¿no? Eso ya es una ganancia para el público, que tengamos discusión entre los candidatos. Ahora, yo creo que todavía se podría mejorar mucho más. Esteban, ¿consideras que los tiempos que se le otorgaron a los candidatos fueron los suficientes? Mencionabas que podrían mejorarse algunos aspectos. Sí, o sea, creo que el formato de las bolsas de tiempo, por ejemplo, ese todavía es un poco confuso. Lo vimos a mitad de semana en la Ciudad de México, lo vimos ahora, que les queda un poco de tiempo. Entonces, de repente, cuando discutían algo y se necesitaba una réplica, a alguien ya se le habían acabado sus segundos de réplica. Sí, y ¿no? algunos Entonces, de ellos no estaban conscientes de que tenían solo 1 minuto para su primera intervención, ¿no? Eso, y otros que también ya no querían responder, ¿no? Algunos les preguntaban, ¿quieren responder? Y entonces se veían mal cuando decían, no quiero responder. Parecía que a veces las ideas se quedaban poco claras, poco acabadas. Sí, la verdad que sí, con este tiempo y también con los relojes ahí abajo también era como complicado para seguirlo para el público, ¿no? La presencia de 3 moderadores. Presidentes moderados, yo creo que estuvo bien. Bueno, nuestra compañera Susana Oresti, creo que fue, tú ya lo dijiste, fue creo que el hit de la noche. O sea, por lo menos en redes sociales mucha gente habló muy bien de ella. Los moderados creo que bien, creo que tuvieron bien a los candidatos, creo que hicieron muy buenas preguntas también al vuelo, que es difícil pensando que son 5 candidatos, ¿no? Son 5 candidatos distintos, de posiciones distintas, y hacerles preguntas a ellos que no se perciban como con algún tipo de sesgo, pues la verdad es muy difícil. Las temáticas que se escogieron para este primer debate, seguridad, violencia, combate a la corrupción e impunidad, dividirlo de esa manera y después democracia, pluralismo y grupos vulnerables, ¿fue pertinente? Sí, yo creo que fue una buena división. La última creo que, hablando de grupos vulnerables, sobre todo acabaron mucho más hablando de revocación de mandato, ¿no? Solo podemos platicar si quieren un poco más al rato, pero la verdad, en vez de hablar de grupos vulnerables, acabaron hablando de ellos, de los políticos, ¿no? Que son todo menos grupos vulnerables. Pero por lo demás, creo que seguridad me parecía el tema fundamental para empezar el debate y me parece que empezó bien. Aunque para mi gusto dejaron sin contestar algunas de las preguntas que la sociedad mandó, ¿no? A través de los moderadores.
Sí, ¿cuál dirías tú, por ejemplo? ¿Cuál te pareció? Pues el compromiso con una fiscalía autónoma, ¿no? Así de clarito, era modificaciones a la Constitución o no, por ejemplo. ¿Sí? Y López Obrador fue uno de los que no la agarró, ¿no? Completamente de acuerdo, y también un poco cómo se tratará, o sea, ante esa pregunta frontal de cómo cambiarían las cosas dado que la estrategia de seguridad no ha funcionado. También vimos un contraste muy fuerte en que la verdad 4 o 5 candidatos por lo menos están en el mismo canal y hay uno muy distinto, ¿no? Entonces también eso fue un choque interesante. Coincidencias, vimos, Alma Paola, que coincidieron todos en revocación de mandato y también en la segunda vuelta. Así es, la segunda vuelta, pero también en este aspecto de hablar, de aplicar de 1 de 7, ¿no? Eso fue como un, podríamos decir, fue como un hígado al hígado de Meade, fue un golpe al hígado de Meade. Claro, y lo que dicen de revocación de mandato es muy interesante porque es otra vez el tema de López Obrador, ¿no? López Obrador es el que trae en campaña el tema de revocación de mandato, y ya lograr que los demás candidatos se pongan en la mesa y digan lo mismo que él, quiere decir que otra vez él está poniendo los temas, ¿no? Que es algo recurrente durante toda la campaña. Y de alguna manera sí vimos un debate centrado en la figura de López Obrador, ¿no? Los ataques, las críticas o los contrastes fueron mucho hacia él. Desde un inicio, o sea, desde que vimos al Bronco que tomó la palabra al principio, vimos cómo se fueron contra Andrés Manuel. En las primeras réplicas, por ejemplo, que se les preguntaba y replicaban y demás, parecía que estaban todos unidos contra Andrés Manuel, hasta que después habló Margarita Zavala, ¿no? También hay que decirlo, pero cómo estuvo el formato. Margarita Zavala tomó la palabra 20 minutos después de haber iniciado el debate, ¿no? Héctor, si te parece, Esteban, preguntarte, ¿cómo observarías el saldo del debate? Andrés Manuel se mantiene, Anaya sube, Meade, Zavala se rezagan, un panorama. Pues mira, la percepción yo creo es que tenemos dos bloques de candidatos, ¿no? Tenemos los candidatos que están más abajo y Andrés Manuel, ¿no? Yo creo que Ricardo Anaya se logró despegar, al menos entre las personas que vimos el debate. Yo creo que sí se logró despegar del resto, sí fue alguien más propositivo, alguien que venía como más preparado. José Antonio Meade, en cambio, que se había dicho que iba a ser un gran oponente en el debate, se vio como alguien, en mi opinión, particularmente gris, sin lograr conectar los ataques. Intentó atacar a López Obrador, pero no fueron golpes muy duros. Entonces yo creo que ahí podemos ver a Ricardo Anaya diferenciar a los demás. En cuanto a López Obrador, pues él no perdió porque va tan arriba en las encuestas que nadie logró bajarlo, ¿no? Es decir, a López Obrador no se le atacó de una manera muy dura, de una manera muy clara, y él pues optó en muchas de las ocasiones por no escuchar a los demás, ¿no? Incluso lo estábamos comentando antes de entrar al aire, cuando se despidió, por ejemplo, no le dio la mano a nadie, ¿no? Él salió por su propio camino a decir que él no tiene nada que ver con el resto de los candidatos. Algo que el INE había cuidado bastante bien, ¿no? En la organización, de no permitir que los candidatos se encontraran, se toparan ni en la entrada ni en la salida, si ellos no lo querían así, ¿no? Se les asignó una ruta, un tiempo, espacio entre cada uno para que llegaran sin tener que saludarse o encontrarse. Así es, y López Obrador, pues sí vimos hay una diferencia muy marcada en ese sentido, ¿no? Entonces, creo que sí, ahora después del debate, pues tendremos yo creo que dos grupos. Tenemos el grupo de Ricardo Anaya y López Obrador. Ricardo Anaya obviamente muy abajo todavía en las encuestas, y el grupo de los demás, ¿no? Y me gustaría destacar también a Jaime el Bronco Rodríguez por estar en un grupo aparte, que es desde que, con la ayuda visual que tuvo de un inicio, cuando sacó esa bala al principio, que fue un poco sorprendente, la verdad, hasta que después sacó el cheque y hasta que usó esta famosa frase que seguramente va a retumbar por ahí, que es la idea de cortarle las manos a los ladrones. Yo creo que va a haber mucha gente interesada en lo que él tenga que decir, pero estará en un segmento muy aparte de estos dos. Muy apelando a las emociones. Totalmente, o sea, es un candidato muy distinto a los demás en ese sentido, o sea, no venía con propuestas, realmente venía con cuestiones mucho más viscerales, pero esas emociones conectan a fin de cuentas, ¿no? O sea, hablar, por ejemplo, de cortarle la mano a un ladrón, seguramente habrá alguien en este país que esté de acuerdo con lo que él dijo, aunque a nosotros nos parezca pues algo verdaderamente impresionante, ¿no? Esteban, incluso esta estrategia de colocar el número de WhatsApp para recibir mensajes. El número de WhatsApp ahí pegado, yo estuve ahí revisando justo con mis amigos, con conocidos, y muchos ya lo están agregando a sus grupos de WhatsApp, ¿no? Obviamente no es que vaya a contestar, pero pues claro que eso ayudó a difundir mucho más la imagen del Bronco, ¿no? Aunque sea de chiste, pues agregarlo con tus amigos a un grupo de WhatsApp para estarle mandando cosas o memes.
Sí. Bueno, decía él, ante los pocos spots que tenemos en contraste con los demás candidatos, pues aprovechar este momento de debate. Lo mismo decía mucho Margarita Zavala, ¿no? Fue una de sus Sin duda, pero participaciones. yo creo que Margarita, a diferencia del Bronco, no capitalizó, ¿no? O sea, no vimos a Margarita Zavala que nos dijera por qué quiere ser presidente, qué es lo que va a hacer. No se logró distanciar tampoco del periodo de su esposo, de Felipe Calderón. Entonces yo creo que fue una oportunidad muy desaprovechada por ella. En cambio, el Bronco, que es una persona mucho más histriónica, claro que supo utilizar el debate para sus propios fines. Margarita Zavala, ¿lo observaste más como temerosa, un poco nerviosa? Pareciera que por momentos estaba exaltada. Sin duda, estuvo como dos momentos. Al principio un momento muy apagado, después ya fue como tomando confianza, pero igual se veía muy nerviosa al hablar. No así el resto de los candidatos, bueno, José Antonio Meade tal vez, pero Ricardo Anaya, que es muy bueno para esto, siempre ha sido su fuerte, él no se vio nervioso, ¿no? Y Andrés Manuel López Obrador, pues también, como les digo, como no estaba realmente dialogando con los demás, pues tampoco parece que le haya afectado mucho todo lo que han dicho las personas de alrededor. Y sin embargo, Anaya muy sólido, se le vio en buena forma, sin embargo le falta de repente un poco de emoción, ¿no? De humor o de manejar más las emociones como lo hace quizá el Bronco. Conectar con la gente. Sin duda, o sea, por ponerlo en términos coloquiales, es una especie de nerd, ¿no? O sea, que nos habla, le dijo a José Antonio Meade, yo te voy a poner tarea, nos dijo a nosotros, yo tengo un plan de 40 puntos, nos dijo, aquí en este libro podemos encontrar la solución, ¿no? Entonces, eso puede ser para algunos votantes, pues no atraerles en el sentido de que es una persona como muy cerebral, ¿no? Muy ñoña, por ponerlo en términos coloquiales otra vez. Entonces, esa parte emocional sí le falla, y Andrés Manuel López Obrador es todo lo contrario, ¿no? Andrés Manuel López Obrador es una persona muy emocional que conecta mucho por la forma en que dice las cosas. Muy bien, Alma Paola, ¿qué otras cosas observaste? Quisiera también dialogar un poco sobre los momentos curiosos. Obvio, ya mencionabas el tema de la mano, esta propuesta de que va a presentar el Bronco, una propuesta para cortarle la mano a quienes roben, también el tema de la bala, el tema del pastel. Son momentos curiosos, momentos claves que seguramente estarán pues en los próximos días justo en la memoria de las personas en el debate. Pues. Sí, claro, ya lo vimos en redes sociales sin duda, y las campañas seguro tratarán de capitalizar con esto, ¿no? De sacar, por ejemplo, esta imagen de López Obrador agachándose, por ejemplo, para recoger algo, la imagen de la bala del Bronco que mencionas. Entonces, claro que esto servirá como post-debate para estarlo utilizando en la campaña rumbo al siguiente debate. Y ya por último, para el segundo debate, ¿qué es lo que algunos ajustes que se tendrían que hacer en el formato? Pues en el formato ahora tendremos 2 moderadores en lugar de 3. Yo espero que ahora, justo que si se mueven las tendencias un poco, veamos a los candidatos de manera distinta como se presentaron ahora. Yo espero más diálogo, ojalá ese sea el caso, pero yo creo que vamos por buen camino en ese sentido con los debates. Pues bien, muchísimas gracias, Esteban Illades, por este análisis del debate. Alma Paola, ya nos veremos en el próximo debate, en estos ejercicios que Milenio hoy también innovó con el pulso del debate con nuestro compañero Carlos Pusch, que fue un ejercicio de neurociencia muy interesante. Y bueno, nos vamos con un poco de las reacciones que hubo en Twitter tras el debate de esta noche. Muchas gracias por acompañarnos, están en buenas manos, están en Milenio.